Mis hermanos, muy buenos días, bienvenidos una vez más a un devocional aquí en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista del Tunal. Un saludo muy especial a los hermanos que se conectan en este momento y los que se conectarán posteriormente. Damos gracias por ustedes, mis hermanos, y antes de empezar nuestro estudio vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, que sea el Señor guiándonos en esta mañana. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor, por permitirnos abrir tu palabra, por aprender más de ella, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos este manual de vida, Señor, completo, en el cual podemos ir y aprender, Señor, no solamente lo que tú tienes para nuestras vidas, sino por si estamos pasando en dificultades o en circunstancias difíciles, Señor, ahí están los consejos prácticos que tú has puesto en tu palabra para todo problema que podamos tener, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por lo que podemos aprender de ella, Señor. Gracias, Señor, también por permitirme, Señor, traer este devocional a mis hermanos. Señor, guíame en el estudio, que no sean mis experiencias, Señor, sino que sea tu palabra hablando en mi vida, Señor. También por mis hermanos, para que dispongan sus corazones, para que puedan ser edificados, Señor, para que podamos poner en práctica lo aprendido, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos has regalado hasta este tiempo, Señor. Y gracias por darnos estos tiempos en estos medios como el internet de poder predicar tu evangelio. También por los hermanos que se conectan por primera vez, Señor, permite que te conozcan, permite que sus corazones puedan ser abiertos, Señor, y puedan escuchar lo que tú tienes que decirles acerca del pecado, Señor, y de tu salvación. Te damos muchas gracias. Amén. Bien, mis hermanos, seguimos estudiando el libro de Santiago y hoy vamos a estar viendo los versículos 19 al 21. Un libro el cual nos ha enseñado muchísimas cosas y hoy Santiago en estos versículos nos va a dar unos consejos muy prácticos que debemos tener nosotros como creyentes. Y el título del devocional en esta mañana es Pronto para oír. Es una palabra muy interesante, pronto para oír. Y ese es el título del devocional. A veces nos cuesta oír. A veces nos cuesta oír y nos cuesta mucho más a veces hablar lo que oímos. A veces podemos cambiar todo lo que oímos y podemos caer también en mentira. Pero hoy quiero que miremos lo que nos dice Santiago y estos ejemplos que nos va a dar acerca de cómo debemos nosotros estar o debemos permanecer en el Señor y cómo debemos actuar en algunas circunstancias de nuestras vidas como creyentes. Entonces quiero que me acompañen al versículo 19, abran sus Biblias físicas o si las tienen digitales, pueden abrirlas, pueden tener un tiempo de comunión con el Señor. Que nada nos distraiga en este momento, mis hermanos, porque vamos a hablar palabra de Dios, vamos a estudiar la palabra y merece todo el respeto. Entonces, quiero que me acompañen en el versículo 19 de Santiago capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice así la palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, ¿qué nos quiere aconsejar Santiago en estos versículos? Entonces, empecemos en el versículo 19. En el versículo 19 dice, por esto, mis amados hermanos, otro término, Santiago habla con una propiedad de sus hermanos y son amados, y para nosotros también debe ser amados nuestros hermanos. Este término hermanos se utiliza mucho para hacer referencia a los creyentes y debemos estar amando a nuestros hermanos, debemos estar pendientes de nuestros hermanos en estos tiempos, en estos momentos que han sido tan difíciles. Debemos estar orando por ellos, pero también estando pendientes de ellos. Hay muchos hermanos en la congregación que están enfermos, que están pasando por situación económica difícil, que están sin trabajo, que no han podido ir a la iglesia, no han podido tener un tiempo de comunión. Algunos no se han podido ni conectar a estos medios. Y bueno, nosotros como creyentes, los que estamos
aquí conectados, no solamente ustedes, mis hermanos, sino yo también debemos estar preocupándonos por nuestros hermanos. Y aquí Santiago se preocupa por ellos, por estos creyentes judíos que habían sido sacados de su país, de su tierra, que habían sido esparcidos por todo el mundo, podríamos decirlo, y él estaba dispuesto a estar preocupado por sus hermanos. No eran solamente hermanos en la fe, sino también sus compatriotas. Entonces estaba esta preocupación. Y mire lo que nos dice, no solamente a ellos, sino también eso nos sirve a nosotros. Dice, todo hombre sea pronto para oír. Y como les decía, este es el título del devocional de hoy en esta mañana. Dice el significado de pronto es estar listo o ligero, debe estar preparado, podríamos decirlo de esa forma. Debemos estar preparados para oír. Y saben, mis hermanos, a veces nos cuesta estar preparados para oír. Y muchas veces podemos oír muchísimas cosas, pero a veces nosotros solo las escuchamos, pero no escudriñamos acerca de esas cosas. ¿Nos ha pasado? Cuando escuchamos la palabra de Dios, muchas veces, es un comentario suelto, pero muchas veces podemos comer entero. Y algo interesante es que las iglesias de no sana doctrina están llenas por eso, porque la gente no sabe escuchar. Y muchas de las cosas que escuchan, pues creen que son verdad. Y aquí Santiago nos está enseñando de que debemos estar listos, preparados para oír. ¿Y cómo debemos estar nosotros preparados para oír? Debemos de estar orando, debemos de estar preparando nuestro corazón, debemos estar preparando, allanando el campo para que eso que vamos a escuchar edifique nuestras vidas, como lo decíamos al principio. Que lo que aprendamos hoy lo podamos llevar a la palabra, mis hermanos, y podamos escudriñar si es verdaderamente lo que Dios quiere hablarnos o si es totalmente diferente. Entonces, todo lo que oigamos, mis hermanos, y más si es palabra de Dios, debemos ir a la fuente. ¿Cuál es la fuente? La palabra de Dios. Entonces aquí Santiago nos anima a que debemos ser prontos, debemos estar listos, preparados para oír. Ahora nos dice otro consejo muy importante: tardos para hablar. Ese tardo es ser lento, ser pausado. ¿Será que nosotros somos pausados para hablar? Muchas veces cuando tenemos un problema o cuando estamos teniendo una discusión, a veces no queremos escuchar a la persona y a veces por el mal genio, como lo vamos a ver más adelante, o por estar con mucha rabia, a veces podemos hablar cosas sin sentido y a veces esas palabras que podemos decir pueden ofender a la otra persona. O muchas veces podemos escuchar una información que nos están dando y nosotros podemos cambiar esa información y dar algo que no es verdad. Y ahí estaríamos mintiendo. Entonces, mire lo que nos dice lo que nos dice Santiago. Nos dice, primero debemos ser prontos, listos, preparados, todos nuestros sentidos a escuchar a las personas o lo que vamos a escuchar. No podemos estarnos distrayendo en ese momento, porque si nos distraemos un momento, podemos perder la comunicación o lo que nos están hablando y podemos decir otras cosas. Ahora, si estamos pasando por un problema, si estamos en una discusión, ¿qué debemos hacer? Debemos escuchar a la otra persona, debemos estar listos. Pero no debemos actuar de otra forma que no sea bíblica, sino si estamos teniendo una discusión, ¿qué debemos hacer? Debemos ser pausados al hablar. Pero saben, mis hermanos, a veces nos cuesta eso. A veces cuando estamos en una discusión, sacamos todo el repertorio de palabras que podemos tener y a veces podemos ofender a la otra persona. He escuchado muchas veces que duele más las palabras ofensivas que un golpe. He escuchado eso. Y sí, a veces las palabras pueden ofender más que un golpe. Porque bueno, el golpe pasa, pero las palabras pueden quedar en nuestro corazón. Y aquí Santiago nos está enseñando a que debemos ser tardos para hablar. Ahora, si somos prontos para oír, somos tardos para hablar, mire lo que nos sigue diciendo. ¿Qué otro ejemplo nos da? Dice, tardos para airarse. Y como les decía, cuando nosotros estamos en una discusión,
a veces no queremos escuchar, a veces hablamos cosas sin sentido y a veces de lo mismo tenemos ira. Y esa ira es pecado. Y ojo, mis hermanos, con airarnos. La palabra de Dios es enfática en decir que no debemos airarnos con ninguna persona. Y aquí Santiago nos está animando a que debemos ser tardos para airarse, ser lentos. No debemos airarnos. Debemos quitar esa ira de nuestra mente y de nuestro corazón. ¿Y por qué? Porque Santiago está hablando acerca de esto. Mire lo que nos dice el versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando nosotros estamos airados, no va a haber justicia de Dios. Ni en nuestras palabras, ni en nuestras acciones, ni en nada que venga o provenga del Señor. La obra de Dios es justa, pero cuando nosotros lo hacemos con ira, no hay justicia. No sé si ustedes han escuchado o en algún momento ha pasado que cuando uno se emociona, a veces dice, Dios se va a castigar por la ira que está, porque tú no has reconocido, porque tú no has querido reconocer a Dios, porque tú eres un pecador. Y a veces las palabras que nosotros podemos expresar pueden lastimar y no obran en la justicia de Dios. Dios es un Dios justo, mis hermanos. Y hay un versículo, no me acuerdo ahorita, en el cual nos dice que no hay justo ni aún uno. El único justo pagó por nosotros. ¿Y quién fue? Cristo Jesús. El mundo la semana pasada estaba conmemorando la muerte del Señor Jesucristo. Pero saben, a veces están enceguecidos por el pecado. Solo es una tradición, no más. Pero no ven el trasfondo de ese sacrificio. ¿Y cuál fue el trasfondo de ese sacrificio? Nuestra salvación. Entonces Dios es un Dios justo. Y cuando nosotros andamos en ira o cuando nosotros nos airamos, ahí no hay justicia de Dios, ni hay obra ninguna en nosotros. Sencillamente podemos decir que está el viejo hombre, el pecado está saliendo, el ego, el orgullo de hombre está ahí. Entonces nos dice que debemos ser prudentes, que debemos estar obrando justamente, así como Dios obra en nuestras vidas. Entonces dice que porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces no va a haber justicia si nosotros estamos airados, o no va a haber obra de Dios en la vida de las personas si hay ira. Yo sé que muchos de ustedes, mis hermanos, tienen familiares que no son creyentes. Sé que muchos de ustedes han tenido, o hemos tenido, más bien me pongo yo en primera persona, hemos tenido problemas con nuestros familiares. Sí, a veces de agarrones, problemas muy difíciles, pero saben, aquí Santiago nos está enseñando a que debemos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos, porque si no es así, pues no va a haber la obra de Dios en la vida, no solamente de nosotros, sino en la vida de esas personas. Si nosotros llegamos con ira con nuestros familiares que no son creyentes, ¿saben qué van a decir? Van a decir, y se dice que es cristiano, que Dios está en su vida, y podemos perder esa alma para Cristo. Puede ser que esa persona no vuelva a creer en nosotros, no vuelva a creer en Cristo como su único y suficiente Salvador. Y nuestro testimonio queda por el piso y el testimonio de Dios también. Entonces, mire la connotación del ejemplo que Santiago nos quiere enseñar. Debemos ser tardos para airarnos, pero sí debemos ser muy listos y muy preparados para escuchar. Miren lo que nos dice el versículo 21, ya para terminar este devocional en esta mañana. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. Ahora, él nos está dando la conclusión en el versículo anterior, pero también nos anima a que debemos hacer nosotros. Dice que por lo cual, desechando toda inmundicia. Ahora, si en tu vida o en mi vida hay ira,
si soy una persona iracunda, una persona que se prende como un fosforito a lo primero que le digan, mire lo que nos dice Santiago, por lo cual debemos desechar toda inmundicia, toda suciedad. Ese es el significado de esa palabra, suciedad, todo lo sucio. Cuando nosotros nos levantamos por la mañana, nos bañamos, vamos a nuestro trabajo, pero cuando llegamos por la noche debemos quitarnos esa ropa sucia por el trabajo que estamos haciendo. Y ahorita con pandemia sabemos que debemos quitarnos y bañarnos porque pues el virus está ahí. Es una forma muy parecida a eso. Debemos desechar lo sucio, ¿cierto? No quiere decir que nos quitamos la ropa y la botamos a la basura, no, mis hermanos, sino es una forma de mirar lo que nos está diciendo Santiago. Debemos quitarnos esa inmundicia que está en nuestras vidas. Y esa inmundicia puede ser esa ira que podemos tener. Si alguno, como les decía, está o tiene ese sentimiento de ira o está iracundo, mire lo que nos dice Santiago, debemos desechar esa inmundicia, esa suciedad. Pero también dice, y abundancia de malicia, también tenemos que desechar la malicia, porque la ira también va en los malos pensamientos. Y cuando nosotros estamos airados, ¿saben, hermanos? A veces las consecuencias de ese pecado, muchas veces es tener pensamientos de muerte, de matar a la otra persona, de hacerle daño a la otra persona. Entonces mire que aquí Santiago nos está diciendo, no solamente quiten esa suciedad que está, sino también toda esa malicia que hay, todos esos malos pensamientos. Pero nos da un consejo muy práctico para poder quitar eso. Dice, recibid con mansedumbre, con humildad debemos recibir. ¿Qué debemos recibir? La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces aquí Santiago nos quiere animar a que debemos recibir con humildad la palabra implantada, la palabra encarnada en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la palabra encarnada. Es Cristo Jesús el que nos salva. Es Cristo Jesús el que fue a la cruz y pagó por nuestros pecados. Porque mire lo que dice. Dice, con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Quién es el que nos puede salvar, mis hermanos? Cristo Jesús. Y hoy el ánimo en esta mañana es que podamos creer en Cristo. No importa, mis hermanos, la situación en la que nos encontremos. No importa si en algún momento de nuestras vidas hemos sido iracundos. No importa, mis hermanos, si en algún momento hemos dicho cosas que no agradan a Dios. Debemos más bien mirar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, y con humildad debemos no solamente reconocer que somos pecadores, sino que también Dios en su misericordia nos ha dado a su Hijo para que nosotros podamos ser salvos. Cristo fue humilde, Cristo fue a la cruz por nosotros. Nosotros no podíamos salvarnos por nosotros mismos, debía haber un cordero, y ese cordero es Cristo Jesús. Entonces, amigos y hermanos que nos acompañan en esta mañana, si en tu vida hay pecado, si en tu vida hay sentimiento de ira, si hay en tus pensamientos malos pensamientos ante otra persona, pídele perdón a Dios, arrepiéntate de tu pecado, apártate de este mal y entrégale tu vida a Cristo Jesús. Y si tu hermano estás pasando por esto, si estás pasando por esta situación, mi hermano, arrepiéntate y sigue la carrera que Dios nos ha puesto. Y escucha el consejo que Santiago nos da de ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para irarse. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra, Señor. Que lo expuesto hoy, Señor, lo podamos poner en práctica cada día en nuestras vidas. Te damos gracias. Amén. Mis hermanos, nos vemos en una próxima ocasión.